marchamos a publicidade con Toni Bou, hola Toni, e con Laia Sanz, hola Laia. Hola. Estamos aquí para entrevistalos a estos campeóns do mundo. Cal é a posición típica de sentarse en moto? Para estar entrevista, para estar ahora, que estabades aí, non sabíais como... De pie. De pie, así, ben. Toni Bou e Laia Sanz son campeóns do mundo de trial. Vou empezar por Laia. 9 veces campeona do mundo. Sí. 9 veces. Campeona de España. Bueno, xa é moi maior, xa ten casi 24 anos, 9 veces. E vou con Toni Bou, que é 7 veces campeón do mundo. Gracias. Hai unha cousa curiosa, porque Toni é 7 veces campeón do mundo, porque son 4 veces indoor, en cubierto, e 3 veces en exterior. Pero Laia é 9 veces campeona do mundo sempre en exterior, porque en femenino non hai indoor. No hay indoor. E por qué? Porque antes preguntaba a Toni no maquillaje por que non había indoor femenino e non me sabía decir por qué. Por que non hai indoor femenino? Bueno, porque las chicas, el trial femenino es bastante nuevo, un mundo bastante nuevo y el nivel todavía no está como en el masculino, pero bueno, yo creo que a lo mejor dentro de unos años, si va mejorando, pues podremos hacer también los indoor. Perfecto. Nos a Toni e a Laia les preparámosles aquí isto que estades vendo, que estivemos preparando pola tarde para que fagan unha pequena exhibición e unha pequena cousa do que eles son capaces de facer. E van a facer aquí agora en directo en Land Rover. Nos estuvemos ensaiando con eles e realmente espectacular, recoméndolle que non perdan. Igual que o que fixo Toni con Ricardo, que foi antes da publicidade, con Ricardo aquí sentado. Non está Ricardo para repetilo, non lle apetece repetir, xa o marchou. Eso que fixeche con Ricardo de saltar por encima de él. Perdona, Laia, que vos... Non me enterei. Mira, ven aquí, Ricardo. Me decía, estaba falando agora con Toni Bou, campeón do mundo de trial, e me decía Toni, si por favor, que lle apetecería repetir. Sí, bueno, Me dice él, porque non quedou contento, eu non me enterei. non quedou contento si podíamos facer a repetición. Es que él está acostumbrado a que lo toquen y no lo he tocado. Estoy Claro, está preocupado. acostumbrado a aquello A los golpes. para Sí. ter. Que se A pode verdad, deitar e eu saltar. estou acostumbrado a que me atropellen, dixen, vai me esmagar aquí contra a vigueta, pero pasou así de largo e nada, eu encantado, as veces que faga falta, Eu creo que eles son capaces incluso de saltarte. Quer dizer, él tirado no suelo, podemos saltalo. El que se ponga en el Sí, suelo. ven por aquí, Ricardo, ven por aquí. Ponte aquí. Aquí pode ser, Venancio. Aquí, podemos poñer aquí ou ali para diante. Aquí. Ven aquí, Ricardo. Ponte aquí no chan. Aquí, mira, é moqueta. É moqueta. Aquí, así tirado. Póñome eu contigo, Ricardo. Vamos a poñer eu tamén con él. Va. Gracias a Dios que é tarima flotante esto. Aquí, como? Así. Bueno, cuidado tamén sin pasarse, Como? ¿Qué tal, Ricardo? Ven, vir por aquí. Vamos, pobrecillo. Vou ir falando con Toni mentras Laia nos vai a facer unha pequena demostración, non, do que se pode facer aquí, que tampouco é moito, porque este é un bestia, non? Claro, al lado de este parezco... Ao lado desta bestia, pero bueno, van a facer un pouco unha demostración Muy que facedes no trial mentras eu falo con Toni. Toni,
que tes 23 anos e eres 7 veces campeón do mundo, a que edad hai que empezar a facer isto que está facendo Laia? Bueno, hay que empezar de pequeño, hay que, como todos los deportes, cada vez son más profesionales, hay que trabajar mucho físico. Y bueno, en mi caso empecé muy pequeñito con la bici, luego pasé a la moto y creo que para la moto lo perfecto, para el trial, es empezar en bici. Mira, espectacular. Cuidado, cuidado. Esto porque para ella es más difícil, ¿no? Estos movimientos. No, ella es muy buena y tiene mucho equilibrio. Se te he escoitado a ti en alguna entrevista que a veces dices que é demasiado fácil para os campeóns, como son os circuitos ahora mismo. Bueno, la verdad que tanto el Campeonato del Mundo de chicas como el Campeonato del Mundo de masculino lo que hacen es bajar el nivel para que estén las categorías más apretadas y claro, pues en el caso mío como el de Laia nos perjudica porque contra más difíciles son, más tranquilos podemos ir y demostrar todo lo que sabemos, ¿no? ¿Cuántas horas hay que entrenar al día para hacer esto? Bueno, más o menos unas 3 horas al día y luego también hay que trabajar mucho el físico. Ah, campeona, Muy bien, Laia, enhorabuena. Muy bien, decías que no podías... Bueno, lo que pasa es que este es un animal, Es ¿no? un monstruo. Este es un animal, lo vimos antes no ensayo. Pasa que primero hay que tomar un pouco que as distancias, ¿no? Para saber Sí, claro. conocer o circuito. Aparte es difícil aquí porque resbala bastante y bueno, siempre es complicado. Y unha pregunta para ti que eres catalana. ¿Por qué Cataluña es tan dominador no trial? De Jordi Tarrés, ¿por qué tanto en Cataluña? Bueno, hay mucha cultura de moto y sobre todo lo vivimos desde muy pequeños. La mayoría de nuestros padres pues salían en moto con los amigos, es un poco lo que vivimos todos. Me decía antes Toni que ahora vos vades para Portugal a unha prueba do campeonato do mundo, que está empezando o campeonato do mundo ahora. Sí, hicimos aquí la primera carrera en Bayona y bueno, ahora tenemos en Portugal que será un fin de semana duro porque son 2 carreras en un fin de semana y a ver si va bien. Pues muy bien, vamos a acabar de ver a Toni. Un aplauso. Podríamos... Si hai algún voluntario no público que se queira poñer ali para que o salte, hai algún voluntario? Sí. Tú, ven por aquí. Un voluntario. Sí, ¿no, Toni? ¿Qué tal? ¿Cómo te chamas? Pablo. Pablo. Sí. Chamábame Pablo. A ti non che vai pasar como a Ricardo, non che vai rascar o pelo. Moi ben, Pablo. Ven por aquí. Séntate aí, e polo que máis queiras non levante la cabeza. Vale? Estás? Toni. Aí va. Non é nada, Tú tranquilo que isto non é nada. Vamos alá.